Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este taller de compositora. Para nosotros es un enormísimo placer tener a este plantel de compositoras aquí, que gracias al Festival de Música Española de Cádiz y gracias a Ana Teruel, que ha estado organizándolo, hemos podido contar con ellas. Yo creo que para muchos de vosotros que estáis ya iniciando vuestra carrera musical como creadores, cualquier cosa que nos puedan decir estas mujeres os va a servir de mucho para vosotros poder iniciar esos primeros pasos en vuestras propias composiciones. Ellas nos van a hablar un poco del taller de compositora, nos van a hablar de sus obras y si tenemos suerte a lo mejor podemos extraer algunas pinceladas para incorporarlas a nuestros propios procesos creativos, a ver si tenemos suerte. Bueno, ellas son Diana, Consuelo, por favor un fuerte aplauso para ellas. En unos minutos se incorporará Mari Carmen y quiero también, por favor, un aplauso para Ana Teruel. Bueno, yo tengo el inmenso placer de verdad, para mí esta es una alegría muy grande, tener hoy aquí a estas personas que son compañeras, tengo ya la suerte de decir que son amigas y además para mí, dos de ellas, es que Mari Carmen es de mi edad más joven, dos de ellas han sido referentes mientras yo estudiaba. Yo estudié composición y había muy poquitos ejemplos de compositoras que pudiéramos, o sea, siempre se habla de Mozart, de Bach, de Beethoven y decía, bueno, ¿y dónde estaban las mujeres en esa época? En mi época ya empezaban a haber mujeres, aunque muy poquitas. Cuando yo estudié composición éramos muy poquitas, la mayoría eran chicos. Entonces, ir a un estreno, por ejemplo, de Diana, que he tenido la suerte de ir a varios estrenos suyos mientras era estudiante, pues la verdad es que era una suerte, porque decía, ¿esta mujer cómo se organizará? ¿Cómo era todo esto? ¿Cómo trabajará? ¿Cómo tendrá su casa? ¿Cómo tendrá los niños? Y era como algo que te iba tambaleando, de alguna manera, tus estructuras mentales que tenías formadas con tu educación de que tú eres una chica y tus tres hermanos son chicos y a ti te toca esto, y a ellos no. Y de alguna manera, para mí han sido grandes referentes las dos. Ella es profesora en Málaga, ella es profesora en Madrid, y son personas que han roto moldes en España, en la composición, en el mundo de la composición en España. Para mí es una suerte tenerlas de compañeras, porque ya os digo que para mí han sido grandes ejemplos. Y otra enorme suerte es tener a Mari Carmen, que si bien es, yo creo, más joven que yo. Sí. Pero para mí también es un ejemplo, porque es una persona que hace una música extremadamente exquisita. O sea, su música para mí es inspiradora, hace unas cosas preciosas. Y yo tengo el gusto de tenerla en esta, que para mí es mi casa este año, con estos que para mí son mis alumnos, aunque a la mayoría no los conozco, me los cruzo por el pasillo. Y es estupendo de verdad tener este encuentro y ojalá que podáis seguir viniendo otro año, aunque yo no esté, a compartir con ellos cosas, porque creo que les podía aportar muchísimo. Y os dejo con ellas, que son las que tienen que hablar, que yo... Bueno, Ana, yo quería, por introducir un poco, que para mí es un tema que no conozco, además. Yo conozco parte del taller de compositoras gracias a ti, pero me gustaría saber un poco la historia del taller, cómo se inició, esos primeros pasos. Este taller lleva ya 17 años de vida, con este. Nació en el año 2005 de la mano de Reinaldo Fernández Manzano, que fue el que se le ocurrió la brillante idea. Realmente en su momento fue una idea absolutamente innovadora. En ningún sitio de España había un taller que se ocupara del asunto de las mujeres compositoras. Entonces fue como un boom, ¿no? Dicen que el que da primero da dos veces, ¿no? Fue una cosa muy innovadora en su momento. Esto se planteó como un espacio... Perdona, sigue siendo innovadora, porque es el único festival de toda España que tiene un taller de compositoras. Vamos a dejarlo donde es, porque es que es así, ¿eh? A cada cual su mérito, ¿no? Es un festival que apoyó desde el principio la difusión de música de mujeres, y lo sigue apoyando, y es el único en toda España que tiene un taller de estas características llevado a cabo por mujeres compositoras. Perdona, Diana, ¿dónde surge el taller? ¿Dónde concretamente, geográficamente? Aquí en Cádiz, fue hace 17 años. El Festival de Cádiz, o sea, el Festival de Cádiz creo que nació en el 2004,
2003, vale, gracias. Yo participé por primera vez en el 2004 en una mesa redonda de música escénica con Sánchez Verdú y César Camarero, porque habíamos estrenado óperas por ese año. Y allí fue, hablando con Reinaldo, cuando ya se propuso la idea de un taller para que hubiera un espacio de visibilización y sobre todo de encuentro entre las mujeres compositoras que ni nos conocíamos ni sabíamos de nuestra existencia mutua, salvo algunas muy pocas, ¿no? Sí. En aquel primer taller del año 2005 tuvo una presencia muy importante, una persona que hay que nombrar, que es María Luisa Ozaíta. María Luisa Ozaíta, que falleció hace 3 o 4 años ya, fue la fundadora de la Asociación Mujeres en la Música en España, creo que en el año 81, si mal no recuerdo. Cuando es que era una cosa absolutamente impensable. En otros sitios de Europa estaba empezando un poco a rescatarse alguna música de las históricas, algo, muy poco, ¿no? Pero en el año 81 eso era una proeza. Y entonces ella estuvo aquí el año 2005, la invitó al festival y la verdad es que fue un poco nuestro farolillo guía. Bueno, yo iba a apuntar una serie de cosas. Para empezar, mujeres compositoras ha habido siempre en la historia, que es que hay veces que pensamos que es que esto es una cosa del siglo XX, voy a quitar esto también para que se te escucha mejor. Mejor, ¿no? Porque se oye, si no oís los de atrás, intento hablar un poco más. ¿Se oye? ¿Lo oís? Vale. La cosa es que digo que mujeres compositoras ha habido siempre en la historia. De hecho, voy a dar un dato que a lo mejor pues no sabéis. Y es que la primera partitura en la historia de la música occidental que se firmó, es decir, porque al principio ya sabéis que nuestra historia está basada en el canto gregoriano, ¿no? Nuestra historia de la música en Occidente está basada en el cristianismo y en el canto gregoriano. Y bueno, pues en un principio sobre todo era música religiosa lo que se hacía, ¿no? Y bueno, pues la primera persona que se le ocurrió firmar una partitura en un mundo en el que normalmente se pasaban los cantos de un monasterio a otro y en unos a veces metían un poco la mano en algunas de las cosas que llegaban y lo variaban un poco, otras veces no, etc. Es decir, no había todavía un concepto del que creaba música, una sola persona que crease partituras. Pues en ese mundo se le ocurrió firmar por primera vez una partitura a una compositora que se llamaba Hildegarda de Bingen, alemana. En alemán el nombre es Hildegard von Bingen, por si lo oís, porque ahora está bastante de moda, se han hecho grabaciones sobre su obra y en fin, se le ha dado bastante notoriedad, ¿no? Bueno, pues ella, que era abadesa de un monasterio en Alemania, fue la primera persona a la que se le ocurrió firmar una partitura como autora que era de esa partitura, ¿no? Esto era en el siglo X. Para que os hagáis una idea de la cantidad de compositoras que ha habido desde ese momento, ¿no? Y las que probablemente hubo antes. De manera que no es una cosa de hoy. Es verdad que en Europa el movimiento un poco alrededor de mujeres que compusieran fue un poco a mediados del siglo XX o como después de la Segunda Guerra Mundial probablemente, ¿no? Pero por ejemplo yo estudié en Estados Unidos un máster y un doctorado y allí lo que me encontré es que había un montón de libros sobre mujeres compositoras de allí, de América. Y me llamó la atención porque yo, claro, venía de España y en España yo no había visto jamás un libro sobre compositoras españolas, ¿no? De manera que sí que es cierto que en distintos sitios se ha dado más o menos importancia a eso. También me gustaría recordar que María Luisa Ozaíta fue una persona que hizo música en un momento muy difícil, porque yo creo que debió empezar a componer como en los años 50 y muchos, 60. Entonces, claro, fue un momento muy complejo, pues porque nosotros tuvimos una guerra que terminó en el año 39 y después hubo un periodo de posguerra tremendo, muy austero, con muchísimas dificultades y bueno, en el que resaltar el trabajo de mujeres compositoras era como el tema menos importante a tratar, ¿no? Quiere decir que había otros temas de supervivencia muchísimo más importantes. Entonces,
fin, yo siempre me gusta recordar que ella tuvo el mérito de vivir como compositora en un momento en el que realmente debió de ser muy difícil y que había muy pocas compositoras en España en ese momento funcionando por todo el problema en el que estaban y que de verdad que no tiene nada que ver con el mundo que tenemos nosotros hoy, ¿no? Quiero decir que por mucho que nos quejemos o por mucho que pensemos que no tenemos la visibilidad que debemos, etcétera, que eso casi siempre se piensa por parte de los artistas, no solo de los músicos, pero yo creo que ella verdaderamente tuvo un mérito muchísimo mayor porque vivió en un momento muchísimo más complicado. Digamos, el honor y por supuesto el placer de, bueno, de haber colaborado tanto el año pasado como este en el taller y bueno, pues un poco como decía Diana, con la posibilidad además de conocer personalmente a muchas de las compositoras que forman parte de él. Está siendo una experiencia fantástica, no solo por todo lo que compartimos, de la propia experiencia, digamos, todo lo que vivimos aquí, sino también uno puede escuchar también lo que hacen otras compañeras y tener la posibilidad además de tocar con grandes intérpretes. Bueno, no era esto lo que yo quería empezar, quería empezar dando por supuesto las gracias también al conservatorio que nos haya dado esta oportunidad, especialmente también a Ana Teruel por tu cariñosa presentación y bueno, por todo el esfuerzo que has hecho para organizar esto, que es algo importante no solo porque, o sea, fundamentalmente para mí tiene su importancia sobre todo por una cuestión de visibilidad, porque efectivamente no se trata, a veces parece, sí, se sabe que hacemos cosas, pero se necesita que se haga visible. Después otra cosa que desde mi punto de vista también una cosa importante que tiene no solo lo del taller, sino el hecho de que hayáis celebrado esta charla es que podamos hablar ya cada una, que ahora hablaremos me imagino, de nuestra propia música, de lo que hemos hecho y también porque eso nos da posibilidad para comprender digamos la cantidad de personalidades artísticas diferentes que existen. O sea, si ya decía Consuelo que ya de por sí, digamos, muchas veces el arte puede ser lo último que se hace una necesidad primaria, la música ocupa el último lugar, pero ya la música contemporánea es lo último de lo último. Y sin embargo es algo que requiere muchas veces un gran esfuerzo intelectual. Y en cada obra yo sé que hay un gran esfuerzo creativo y detrás de eso también una necesidad en parte también de hacer oír tu voz. Entonces me parece también en ese sentido pues, muy importante que se dé esta oportunidad por eso, para que... Bueno, normalmente cada año hay un grupo de compositoras que participan en este taller. Durante años ha sido un grupo más o menos el mismo. Siempre es verdad que ha habido alguna que no ha venido por alguna razón, pero hace un par de años se pensó en abrir ese grupo a otras compositoras que no hubieran estado nunca en él. Y entonces las veteranas, que somos las que hemos estado durante muchos años, pues propusimos una serie de nombres para que otras compositoras accedieran y mostraran también su música y participaran. Y entonces pues el año pasado fue el primer año que esto pasó y este es el segundo año en el que estamos, digamos, dentro del mismo taller, tanto compositoras que llevamos muchos años dentro de él, yo llevo desde el año 2008, Diana ya ha dicho que desde el 2005, y bueno, pues se incorporaron el año pasado y nuevas compositoras al proyecto, ¿no? Mucha riqueza, mucho contraste, y lo que se va a escuchar mañana es parte de eso, ¿no? Cada una hemos tomado el asunto por un lado y hemos compuesto música para la misma formación, eso sí, que es un trío que proviene de la Comunidad Vasca, que se llama Zucán, y que tocan instrumentos, uno de ellos típicamente vasco, que es el txistu, que es una flauta popular, porque eso no es una flauta que esté incorporada a la orquesta ni a grupos de cámara, es una flauta popular. Entonces, uno de ellos es txistu, después hay un percusionista que tiene un montón de, por lo menos en mi obra, tiene un montón de cosas que tiene que tocar. Ya sabéis que la percusión... ¿Aquí tenéis percusión? Yo soy el profe de percusión. Pues ya sabéis que la percusión tiene un montón de familias y además los percusionistas normalmente están muy abiertos a que tú les dices que usen no sé qué y entonces buscan el no sé qué hasta debajo de las piedras
para conseguir lo que tú les estés pidiendo, ¿no? Y son bastante abiertos. Es verdad que como es una familia joven, es como los saxofones, ¿no? Que no tienen un repertorio histórico muy amplio, entonces están muchísimo más abiertos a la música de hoy que quizá otras familias de instrumentos, ¿no? Y entonces es chistu, percusión y acordeón. Cuando os ofrecen esa paleta de sonidos, ¿cómo atacáis la obra? Porque son instrumentos que a lo mejor vosotras no habéis compuesto nunca para eso, o sí, no lo sé, pero os dicen, tenéis que hacer una obra con esto. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, una barbaridad. Empieza... Una barbaridad. ¿Pero qué hacéis? ¿Investigáis primero sobre esos instrumentos? Porque tenéis que conocer... Claro, pero fíjate, eso no es solo... Vamos, voy a hablar por mí, yo hablo mucho, o sea, a veces contarme porque yo me enrollo muchísimo, entonces no, tampoco... Pero, quiero decir, puedo hablar por mí, vaya, yo soy muy metódica, siempre compongo de la misma manera, en el sentido de que sigo una serie de pasos y siempre son los mismos. Cada hora es de una manera y tal, pero siempre voy un poco por el mismo camino, ¿no? Aunque los resultados no tengan nada que ver y aunque ni siquiera el propósito, ¿no? Que suele ser diferente para cada uno. Pero sí que es verdad que lo primero que hago es documentarme al respecto de las cosas que yo vaya a usar. Si es porque son instrumentos que no conozco mucho, yo por ejemplo jamás había escrito para chistu, jamás nunca. Y sin embargo para acordeón sí, y para percusión mucho, porque a mí la percusión me encanta y tengo muchas obras para percusión sola y percusión en orquesta, en grupos de cámara y en de todo. Tengo de todo porque me gusta mucho, con electrónica, semi-electrónica, me gusta mucho. Pero claro, el chistu, por ejemplo, pues era la primera vez. Pues claro, ahí te tienes que documentar, o si no, a ver de dónde, no te vas a inventar las cosas, ¿no? Así que hay que ser riguroso y sí, yo tanto si conozco el medio como si no, pues me documento también, me documento a mí misma sobre las ideas que yo quiero aportar en esa obra, ¿no? Y escribo mucho a mano, ¿no? Yo de cada obra que hago, tomo muchísimas anotaciones y saco mamotetos enormes de cosas que voy anotando, entre otras cosas porque yo no puedo componer 8 horas al día y entonces pues estoy como concentrada en lo que estoy haciendo. Compongo en los ratos libres, en fines de semana, en vacaciones, porque yo también soy profesora de conservatorio en Madrid y entonces pues uno tiene muchísimas cosas que hacer, tengo familia, tengo 2 hijos, en fin. Y entonces pues hay muchas cosas que hacer, entonces yo hay días enteros que no puedo sentarme a mi mesa a componer, entonces sí que voy anotando muchas cosas para centrar mis propias ideas, ¿no? O sea que aparte de la propia documentación sí que después anoto mucho porque cosas que a lo mejor piensas un día, después de 10 días a lo mejor no te acuerdas de lo que has pensado, ¿no? O de lo que hayas podido reflexionar. Y luego pues hay que reflexionar mucho, ¿no? Decíais antes, hay un asunto de introspección, ¿no? Hacia uno mismo, porque es así. O sea, es que yo tenía un profesor que se llamaba Roman Alís, que era un compositor maravilloso, ya murió hace unos años y tiene unas obras, tiene de todo, pero vamos, tiene algunas obras maestras. Y él decía, es que hay veces que alguien puede pensar, ¿qué está haciendo este hombre? Porque no está haciendo nada, estoy sentado a lo mejor. Dice, ¿pero qué estoy haciendo? Pues pensando. Porque claro, antes de poner una nota en un papel tengo que pensar muchas cosas. Y efectivamente es así, es decir, hay mucho momento de reflexión antes de poner una nota en un papel, ¿no? Yo muchas veces, cuando tengo poco tiempo, hoy lo comentaba con Carmen, pues a lo mejor tengo media hora, pero pienso, bueno, me voy a intentar concentrar en esta media hora y voy a intentar avanzar en lo que esté haciendo. Y a veces no pongo una sola nota en el papel, pero si yo he estado reflexionando o he estado recopilando alguna información o dando vueltas a algo que yo ya estaba pensando, pues siempre yo, que soy muy hormiguita y muy positiva, pienso, pues esta media hora la tenía que haber ocupado de alguna manera para avanzar en esta hora, así que ya he avanzado un poco, ¿no? Y no te quedas con la frustración de no me ha dado tiempo ni a poner una nota en el papel, vale, no, pero he avanzado un poquito, ¿no? Esto me parece importante porque no vivimos en una sociedad en la que podamos vivir de la música que componemos. Solo pueden vivir de eso los que se dedican a música comercial y muy comercial y que tengan mucha suerte
dentro del mundo de la música comercial, porque si no tampoco. O sea que es muy complicado, y eso ya no es un tema de mujeres, es un tema en general. Es decir, el que compone música que no es comercial lo tiene muy difícil para vivir de eso, y normalmente tiene que, bueno, pues dedicarse a algunos otros trabajos con los que pueda comer, y después pues en los ratos libres componer. Mahler, Gustav Mahler, el compositor bien conocido, siempre decía que él era un compositor de vacaciones, porque le pasaba lo mismo. Él sobre todo vivía de las obras que dirigía. Él era sobre todo director de orquesta más que profesor, y entonces claro, en las temporadas desde octubre hasta mayo, junio, pues lo que hacía era dirigir orquestas, dirigir grupos, etc. Y después en el verano aprovechaba para hacer obras, ¿no? Por eso él siempre decía que él era un compositor de vacaciones. Y eso que no tenía que criar niños ni nada. Bueno, no tenía que criar niños, y además a su mujer, que se llamaba Alma Mahler, bueno, Mahler, porque toman el apellido de él, ¿no? No sé cuál era el apellido de soltera de Mahler. A mí no me gusta nada que tomen el apellido de los maridos, porque oye, tú tienes tu apellido, no tienes por qué. Yo a veces he tenido amigas en Estados Unidos que como te descuides las pierdes porque toman el apellido del marido, y tú las has estudiado con ellas, y como te descuides no vuelves a saber de ellas, ¿no? Porque ni siquiera puedes buscarlas en una lista, no sabes ni cómo se apellidan. Es un horror, me parece un horror, y además me parece un signo machista donde lo haya, por mucho que se crean tan importantes en el norte de Europa. O sea que no. Pero Gustav Mahler, pues resulta que le prohibió a su mujer componer, Bueno, así con todas las letras, sí tuvo que firmar un contrato que dejaría de componer para poder casarse. que le prohibió componer. Y le pasaba las partituras a él. Bueno, y luego, claro, se apoyó en ella para que le ayudara a él. Y pensaba yo, qué listo, es que eso nos gustaría a todos, ¿no? Bueno, luego se vengo. ¿Eh? Bueno, resulta que este año nos proponían, aparte de la plantilla esta tan exótica de chistu, acordeón y percusión, nos proponían que la obra tenía que ser un homenaje a Pauline Viardot. Paulín García de Viardot, por Eso, favor. que me van a... Me paso el día. Corrigiéndonos, sí. No por corregirlo, sino porque es que Ella reivindicaba su apellido paterno. absolutamente, es que ella era hija. Bueno, no me voy a enrollar, es que la pobre Diana no la voy a dejar tiempo. Luego lo cuento. Bueno, esta señora tuvo un cierto reconocimiento en su época, un poderío intelectual y artístico deslumbrante, es una persona increíble que todos tenemos que conocer y a la que se le están haciendo un mogollón de homenajes este año porque es su bicentenario. El segundo centenario de su nacimiento. Exacto. Bien, pues yo me empecé a documentar sobre esta señora, porque digo, a ver de qué manera yo la homenajeo, ¿no? Y empiezo a ver que porque componía mucha música escénica, cosa que la conecta mucho conmigo, que me encanta la música escénica, y que compuso una serie de operetas sobre el libreto de un escritor ruso llamado Turgenev. Era su vecino, era su amante, eso da igual, pero bueno, era el que le escribía los libretos de sus óperas. Y cuando empiezo a ver el listado de los nombres, me encuentro con este nombre. De femme, ¿vale? Demasiadas mujeres. No sé de qué va el argumento, no me he molestado en buscarlo, no lo sé. Seguro que es una obra fantástica. Pero a mí es como si me hubieran dado un puñetazo en la cara cuando yo leí el título y digo, no, o sea, mi homenaje, o sea, se me vino rápidamente a la cabeza lo de ni una menos, que tanto tenemos por aquí, ¿no? De hecho, empecé a preguntarle a mis hijas, a gente que tenía cerca, que, oye, si yo te digo a ti, demasiadas mujeres, ¿a ti qué se te viene a la cabeza? Las respuestas eran súper variopintas. En fin, yo personalmente, digo, por aquí va a ir la cosa y yo voy a hacer una obra un poquito radical, reivindicando el tema de la violencia de género y de que por favor deje de existir esa y cualquier otro tipo de violencia. Esas son mis conexiones mentales, ¿vale? Lo cuento porque cualquiera que lo vea igual dice, ¿y esto? Perdona, Diana, el signo de interrogación... Lo he puesto yo. Lo has puesto tú, ¿no? O sea, la obra se llama es Demasiadas mujeres. Claro. Y yo respondo con una obra. Vale. ¿Demasiadas mujeres? En el sentido, sí. Vale. Con la interrogación. Exactamente, esa es mi obra, ¿no? Bien, pues entonces, con este tema de la violencia de género, yo lo que me planteo es buscar en la historia reciente, del siglo XX y XXI, mujeres artistas que hubiesen muerto por causa de su condición de ser mujer. Entonces, pues yo la verdad que no conocía gran cosa.
Pero me puse a investigar y me quedé absolutamente horrorizada. O sea, la cantidad de casos espantosamente horrorosos. Es que no hay palabras para describir las cosas que yo he llegado a leer y a documentarme, y la cantidad. O sea, que quería elegir a 3 para que cada instrumento del trío se identificara con una de ellas, y me ha costado muchísimo, porque es que no sabía cuál elegir, ¿vale? Bien, después de esa criba tan tremenda que me puso hasta enferma, de verdad, de aquello, pues decidí elegir a 3 que hablasen idiomas diferentes, que fuesen de países natales diferentes y hablasen lenguas maternas diferentes. Elegí a Sylvia Plath. ¿Las conocéis? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien más? No, pero yo seguro que no. Vale, bueno, yo qué sé. Igual es su abuela o algo. A ver, esta señora es una escritora norteamericana, talentosísima, que escribió mucha poesía, escribió una novela importantísima que se llama La campana de cristal, que tiene mucho de autobiográfica, porque la autobiografía de esta señora tenía narices, ¿no? Ella era una persona muy creativa desde pequeña, y entre otras cosas pues la metieron en un manicomio y muchas cosas de estas de tú tienes unas ideas muy raras, anda encerrada en la mejor, en fin, de cómo el rechazo de queriendo ser mujer y escritora, estamos hablando de los años 50, ¿vale? En Estados Unidos, eso es una cosa machistísima, ¿no? Y bueno, ella se casó con un famosísimo poeta inglés que desde luego nunca le dio su sitio en vida. Lamentablemente, después de que ella falleciera, él se hizo muy famoso publicando la obra completa de su esposa, y esta mujer se suicidó. Se suicidó porque no aguantaba más determinadas cosas, no la mató nadie. Ella se suicidó metiendo la cabeza en un horno, ¿vale? Con el gas, ¿vale? No me imaginéis ahí con gas. Esto era en los años 60, creo que en el 63. Ella hablaba inglés norteamericano. La segunda que elegí es Marie Trintignant. Esa no la conozco. No la conoce nadie. Igual, si digo cosas os van sonando porque saltó a la fama tristemente en el año 2003. O sea, es del siglo XXI, este caso es muy reciente. Ella es una actriz francesa. Hizo muchísimas películas y muchas de ellas con una fuerte carga reivindicativa, feminista y tal. Tuvo 4 hijos con maridos diferentes, una vida tremenda. Y en el año 2003 pues tenía un novio que era el vocalista de un famoso grupo de rock francés, que la mató de 19 golpes en la cabeza. Bien. Nada, sobrevivió un día o dos, pero ya le hicieron varias intervenciones, no hubo manera de que viviera, ¿no? Y la tercera, bueno, ella habla francés, ¿vale? Y la tercera, pues, habla castellano. Se trata de Ana Mendieta. Esta igual, si os suena, es una performer y artista plástica cubana que vivió en el exilio desde muy pequeña, vivió en Estados Unidos. Increíble, de verdad. Si no la conocéis, buscad cosas suyas porque vais a alucinar. Las cosas que hacía con su propio cuerpo, con la tierra, increíble. Vamos, increíble. Pues ella se casó con un famoso escultor minimalista, vivía en Nueva York, y no se sabe cómo, se cayó de un piso número 24. Los vecinos la escucharon gritar no, 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 por favor, pero en el juicio a su marido, que era el único que estaba con ella en ese momento, pues todos los artistas de su entorno, de Nueva York, estamos hablando de los años 80, junto con el juez, pues llegaron a la determinación de que ella era una enajenada mental, y era una enajenada mental porque mirad su obra. O sea, las pruebas para no incriminar a su marido y decir que fue ella la que se tiró, fueron las obras de la propia Ana. En fin, lo siento, pero se me ponen los vellos de punta cuando cuento estas cosas. Eso fue en los años 80, o sea, una en los 60, otra en el 2003 y otra en los 80. Bien, ¿qué es lo que hice? Pues busqué sus voces en internet para volver a darles voz. Busqué 3 entrevistas donde se les escuchaba a ellas hablar. Las limpié, las manipulé, las seleccioné y construí una parte pregrabada, una cinta que dura 6 minutos, que era más o menos la duración que tenía que durar la obra que teníamos que presentar al taller.
no sé si habrá tiempo de escuchar algo, pero es que lo que se escucha, yo os lo cuento. Lo que se escucha es que empieza Silvia Plath contando cosas de cómo ella es escritora. No son cosas especialmente relevantes, sencillamente son sus voces que vuelven a escucharse, ¿no? Y en un momento dado, pues esa voz empieza a monstruificarse y a construirse como una cosa monstruosa. Y entonces entra la voz de Marie Trintignant, hablando en francés, que llega un momento también empieza a monstruificarse, ¿no? Y por último, pues entra la voz de Ana Mendieta. Mientras que las voces de las otras dos vuelven otra vez a recobrar su originalidad, o sea, a escucharse que son ellas, ¿no? Y las tres terminan en bucle diciendo gracias, cada una en un bucle. Gracias, gracias. Y bueno, y Silvia Plath que dice it's a magnificent, wow, o algo así, es algo magnífico, es algo magnífico. Gracias. Y así, eso es, vamos, no sé si merece la pena ponerlo, si alguno puede venir al concierto, pues ya que lo escuche, pero es lo que hay. A mí me encantaría escucharlo, si a ti no te importa. Vale, si queréis pongo ahora un poquito. Me parece súper interesante también a nivel del proceso creativo, claro, para componer lo que ha hecho. Ahora os cuento el resto, porque claro, una vez que estaba hecho esto, yo tenía una serie de apuntes, de hecho a mí me pasa como a ella, yo anoto mogollón y no precisamente en papel pautado, anoto muchas ideas, ¿no? Todas estas páginas que hay aquí, con dibujitos de colores y estas cosas, son de esta pieza, ¿vale? Esto es la cinta de esta pieza, donde está cada una de las... Yo hago muchos dibujitos y eso, y a mí me ayuda. Esto es la disposición escénica. Bien, pues yo ya estaba muy estudiadita del chistu, que era el único instrumento para el que no había compuesto, porque para acordeón y para percusión son los instrumentos que me encantan y había compuesto un montón. Y ya estaba muy estudiadita yo y muy preparada para abordar el tema del chistu. Y en todo ese proceso, pues no sé si os habréis enterado, porque este verano en Afganistán ha habido problemillas, problemillas con los talibanes, los burkas, las mujeres y todas estas. Y estaba yo justo con esto, ¿no? Así como hirviendo con este tema. Y bueno, además volví a ver, no sé si alguno ha visto una película que se llama Las golondrinas de Kabul, que es una película de dibujito animado sobre las lapidaciones, en fin, una cosa espantosísima. Y me entró la vena radical. Y digo, lo siento, yo no puedo hacer una obra para chistu, acordeón ni percusión. A esta altura no. Y tenía las notas tomadas de lo que iba a hacer cada uno de ellos musicalmente. Digo, no puede ser. No puede ser, primero porque sería banal para lo que estoy buscando en esta obra. Y segundo, porque no iba a tener difusión ninguna, más allá del propio trío. Porque es que este trío es único. Es que esta disposición de chistu, acordeón y percusión solamente son ellos en el mundo. Entonces esa obra no iba a poder salir de ahí ya nunca jamás. Y son fantásticos y todo eso, pero es que yo quería una obra que la pudiera hacer mi madre, mi tía, mi vecina, o sea, ni siquiera alguien que hubiera estudiado música. Yo hace muchos años que tengo una corriente de composición que le llamo obras para ser humano. Y son obras que no necesitan, vamos, no es una cosa que me haya inventado yo, ni muchísimo menos, es una cosa que se está haciendo desde los años 50, 60, la hacía Tauhauser, lo hacía mucha gente, pero bueno, pues a mí a veces con cosas así como muy radicales me pasa. Que quiero que cualquier persona, aunque no tenga formación musical ninguna, pueda experimentar una forma sonora de expresarse, estructurada a través de una partitura. Entonces, como veis ahí, aquí pone que es una obra para 3 seres humanos y cinta. No he probado a dársela a ningún fibro o algo así, no sé si funcionará, pero de momento esa es la idea. Entonces, claro, no hay una partitura escrita en un pentagrama, porque si no sabes música no la podrías interpretar. Es que da igual que lo veáis de lejos, ¿veis? Son letras. Solo letras. No hay otra cosa que letras. Eso sí, hay un minutaje donde se explica exactamente cómo tiene que coordinarse con lo que suena en la cinta, que por otra parte, como son señoras hablando, es muy fácil. O sea, cualquiera que lo escuche 4 veces ya sabe que le toca hacer esto cuando fulanita dice no sé qué o cuando menganito hace no sé cuánto. Los 3 miembros del trío, pues los he llamado persona 1, persona 2 y persona 3. Cada uno de ellos van a llevar una copa de cristal con agua limpia, un poco alusión a la campana de cristal de Silvia Plath, y esas copas deben estar afinadas por quintas justas. Es la única afinación que si alguien no sabe música tendrá que echar mano de alguien que sepa música para que le ayude a afinar la copa. Es lo único, ¿vale? Y
La acción consiste en que cada una de esas copas pues, representa a una de las tres mujeres de manera muy sencilla, como un ritual, ¿vale? Yo os lo cuento, sí. Vamos, no es que os lo esté reventando ni nada, si venís pues lo veréis, pero ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir los tres tocando con máscaras, por cierto, para que da igual que sean hombres, mujeres, feos, guapos, con barba, me da igual. O sea, todos somos humanos y somos parte del sistema, ¿no? Y bueno, pues la persona 1 lleva un montón de capas de ropa de abrigo encima de su ropa del concierto, la persona 2 lleva una sábana y lleva un martillo escondido en el corazón, y la persona 3 no lleva nada. La persona 1, que sale cuando sale Silvia Plath, deposita la copa en el suelo y empieza a roparla, y hace seca. Y luego se queda allí, pues sencillamente, en señal de respeto. La persona 2 sale, cubre la copa con la sábana y la rompe de 19 martillazos. Y la persona 3, pues sale, alza la copa y la deja. Yo creo que ya está terminado. Y no suelo hacer, vamos, sí, hago cosas radicales de vez en cuando, pero en el festival yo creo que nunca, siempre había respetado la plantilla y había escrito para... Esa era una duda que tengo. En el festival no se os exige que, o sea, que os ciñáis a esa plantilla, pero claro, en este caso tú... Es que, quiero decir, la obra está dedicada a ellos y la van a hacer ellos. Claro, o sea, ellos proponen una plantilla, pero después nosotros lo usamos como queramos. Vale. Ella les ha usado de una manera como... Nunca se me hubiera ocurrido hacerlo de esa manera. Pero es que son seres humanos, aparte de percusionistas y por ejemplo, todos tenemos voz, ¿no? Yo habitualmente pongo a los músicos a hacer cosas con la voz, cantar, hablar, lo que sea, porque pienso que me canta la voz humana, la puedo por todas partes siempre que puedo. En este caso ninguno habla ni dice nada, pero esto lo puede hacer cualquiera. Y es lo que quiero, que lo pueda hacer cualquiera. Ellos lo van a estrenar, está dedicado a ellos, no sé si lo querrán volver a hacer o no lo van a querer hacer en su vida. ¿Y para que el agua llegan a sonar las copas o no? Sí, ellos van tocándola con el dedo, humedeces el dedo y hacer así, como si fuera un cuenco tibetano, un órgano de cristal. Las copas de cristal son instrumentos. Por cierto, que me han dicho que tienen problemas porque no encontraban tamaños de copa, porque claro, 2/5 son un rango importante de frecuencia. Eso me lo dijeron hace 2 o 3 días y yo dije, bueno, vamos a seguir comprando copas, a ver si tal. Pues digo, bueno, tened en cuenta que luego las rompéis, o sea, cada vez que hagáis un ensayo rompéis las copas, o sea, que es que ni siquiera tenéis que venir con una caja llena de copas, ¿no? Y les dije que a unas muy malas que no lo consiguieran, porque lo habían conseguido, al final las por quintas, pero la más grave tenía que estar tan llena que apenas sonaba cuando le frotabas con el dedo. Y yo les dije, bueno, pues si no puede ser, afinarla por cuarta, no es lo que deseo, pero bueno. Si no hay otro remedio, la afináis por cuarta. ¿Y a la quinta por qué? ¿Por qué se entiende? Por esa sensación angelical maravillosa que da la quinta. Vale, no son unísonos, pero casi, ¿no? Y claro, como van desapareciendo, o sea, cada doble quinta, luego la quinta y luego la copa sola. Y luego ninguna. Y las cuartas, bueno, pero no son más inestables, roles más medievalosos, no son. Vale, si no hay otra cosa, pues me aguantaré con las cuartas. Pues con vuestro permiso. Pues ya, muchas gracias. Lo mío no tiene nada que ver, en absoluto. Yo he traído partituras físicas de mi obra para que pues, las echéis un vistazo físico. Bueno, yo lo primero que quería también dar las gracias, que yo no las he dado todavía, primero a todos los que estáis asistiendo, porque entiendo que también esto es así una cosa como muy novedosa, que a lo mejor no habéis escuchado nunca una charla por parte de una compositora viva, así que gracias por estar aquí, gracias a Ana por organizarlo y gracias al Conservatorio por darnos el lugar para poder... No, gracias sobre todo a ella, porque pues sin sí, público no hay... Es importante, yo siempre digo cuando dicen que en los conservatorios tenemos que educar solo profesionales, pues yo no estoy de acuerdo. En los conservatorios tenemos que educar profesionales y después público, porque en algún punto
a lo mejor habrá gente que se dedique profesionalmente a la música y gente que no, de los que han estudiado en los conservatorios, pero siempre serán un público con interés, con conocimiento, con experiencia de lo difícil que es dominar un instrumento, que eso, cualquiera que no se haya acercado a practicar un instrumento no tiene ni idea de lo difícil que es eso. Entonces, el que tengamos, los que hacemos música, público, que pueda valorar simplemente el hecho de lo difícil que es acercarse a un instrumento y medianamente dominarlo, eso ya me parece un logro impresionante. Así que yo creo que en los conservatorios educamos a profesionales para la música y también educamos a personas que probablemente en un futuro, aunque no se dediquen a eso, serán un público interesado, con conocimiento y con un acercamiento muy especial a lo que es la música. Entre todas las participantes, pensando cómo podíamos enlazar con la figura de Pauline García de Viardot, que es un poco la figura central del festival de este año, porque ya hemos dicho que es el 200 aniversario de su nacimiento. Y bueno, pues ella, sí me gustaría dar dos pinceladas de ella. Ella era una grandísima cantante y una grandísima compositora del siglo XIX, nació en 1821 y provenía de una familia española. Su padre era Manuel García, el grandísimo Manuel García, porque en el momento en el que él salió a la profesión era el cantante más conocido en toda Europa, después fue el profesor de canto más reputado de toda Europa y vivieron a caballo entre varios países, estuvieron viviendo en España, después en México y después en Francia. Y Pauline nació en Francia y por eso le llamaron Pauline, porque era la única de los tres hermanos que nació en Francia. Sus hermanos también eran bastante conocidos, se apellidaban también García, pero, por ejemplo, la hermana, que también, porque Pauline era cantante y compositora, y su hermana lo mismo, porque su padre era cantante y les formó en esta disciplina. Su hermana se llamaba María Felicia García, pero se casó con un señor que se apellidaba Malibran, y entonces pues tomó el nombre de Malibran y se llamó María Malibran. La Malibran, porque fue la primera diva del canto en Europa. Después pues han salido otras muchas, como Montserrat Caballé, La Calas, en fin, un montón de mujeres que han sobresalido en el mundo del canto, ¿eh? Entonces, este proyecto que acordamos entre todas, pues lo llamamos De Paseo con Pauline, pues para que cada cual pensase en algo, ¿no? Diana os ha explicado un poco en qué pensó ella, y yo pensé que si era un paseo, pues saber por dónde paseábamos. Y entonces pues pensé que íbamos a pasear por las riberas de varios ríos, porque yo estaba ideando una obra que tuviese 4 movimientos cortos, 4 cortos movimientos. Y digo cortos porque es que nos dan siempre para este taller una duración específica que tiene que estar entre 5 y 6 minutos como mucho, con lo cual el paseo es cortito, porque 5 o 6 minutos no da para mucho. Entonces pensé, pues eso, hacer 4 pequeños paseos para que fuesen 4 situaciones diferentes, ¿no? Y lo titulé Riberas, porque, por varias razones, pero una de ellas era porque me basé en el paseo por 4 ríos españoles que tienen nombres que no parecen a veces españoles, pero son 4 ríos españoles, y a cada uno de los movimientos de la obra le titulé con uno de esos nombres. Entonces el primer movimiento se llama Imo, el segundo se llama Te, el tercero se llama Ulla y el cuarto se llama Sar. Y son 4 ríos que están en Galicia. Y aunque Imo parece que pueda ser una palabra japonesa, pues no, es el nombre de un río en Galicia. Es una cosa tan prosaica como esa. Entonces, una de las cosas en las que yo me basé era eso, que pensé que iba a dar un paseo con Pauline por las riberas de ríos españoles. Y teniendo en cuenta que en estos años, 2021 y 2022, estamos conmemorando pues una hazaña de las muchísimas que ha logrado España en la historia, en su historia, que es precisamente la expedición de la primera vuelta al mundo.
llevada a cabo por Magallanes y Elcano. Y bueno, ya digo, estuvieron recorriendo las riberas del Orinoco, del Río de la Plata, en fin, de muchísimos ríos, sobre todo de América del Sur. Y por eso, pues, ya que estamos conmemorando esa expedición en estos años, pues también pensé en que mi paseo virtual con Pauline se referiría también a toda esa búsqueda de no se sabe muy bien a dónde va uno, pero esa búsqueda que estos marinos hicieron por diversas riberas, en este caso de ríos de América, ¿no? Y bueno, pues esa fue un poco la idea de todo ello. Y entonces lo que yo construí aquí es una obra en la que hay varios instrumentos de percusión, que son el vibráfono con motor, un tamborón grande, los temper blocks de 5 tamaños. ¿Aquí hay percusionistas? Pues son los temper blocks de 5 tamaños, que yo escribo en las indicaciones. Siempre me gusta, los que tenéis la partitura, me gustan las primeras páginas. En la primera página vamos a escribir indicaciones en las que yo explico, pero eso no lo hago yo, lo hace muchísima gente que compone. Porque sí que es verdad que hay veces que hay que dar alguna explicación al respecto de signos o que no están estandarizados en este momento, o que son cosas que a uno se le ha ocurrido y que necesitas explicar, porque si no, no se van a entender. Y bueno, yo sitúo cada uno de los temper blocks en cada una de las líneas del pentagrama, porque son 5. Entonces, bueno, pues eso lo digo en las indicaciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el acordeón puede que a veces tenga notación de altura exacta, que llaman ellos, o no, y entonces yo sí que especifico que en mi partitura los sonidos escritos son sonidos reales emitidos, es decir, es el sonido que vamos a escuchar, no son sonidos transportados, ¿no? No es un instrumento transpositor. Y luego hay una cosa que hace el acordeón muy bien, que claro, no lo pueden hacer otros instrumentos porque se necesita el fuelle. Ya sabéis que el acordeón tiene un fuelle, y hay una cosa que ellos llaman billows shake, que es hacer una especie de trémolo con el propio aire que genera el fuelle, y eso lo uso en algún momento también. También uso el accionar la válvula de aire del fuelle, que ellos tienen como una especie de teclita con la que accionan el acordeón, me refiero, con la que accionan la válvula de aire del fuelle, y también juego un poco con eso. Y también he escrito aquí lo que yo llamo vibrato irregular, que es que en algún punto el vibrato que haga el instrumento pues no sea regular, es decir, que no siempre sea el mismo vibrato, sino que unas veces sea un vibrato muy rápido, otras veces un poco más lento, vuelva rápido, y que sea irregular, es decir, que no está medido y está un poco al albedrío del que toca, ¿no? No tiene una medida exacta. Y luego el chistu, para el que yo he escrito por recomendación del intérprete, que yo era completamente neófita en escribir para chistu, no había escrito en mi vida, y ni siquiera sabía que había familia de instrumentos dentro del chistu, es decir, que igual que hay familia de flautas, hay familia dentro de los ojos, de los clarinetes, etc., pues ellos también tienen una familia con una serie de instrumentos que están afinados de distinta manera y tienen distintos tamaños. Yo eso ni lo sabía. Y entonces, con lo que yo escribí, me dijo el intérprete de chistu, esto yo creo que va a sonar mejor en un chistu que nosotros llamamos silbote. Dije, pues estupendamente. Y el chistu, lo que pasa es que el silbote está afinado en si bemol en lugar de estar afinado en fa, que es como está afinado el chistu, digamos, originario, ¿no? Como el origen de la familia. Y entonces, pues lo que pasó es que, bueno, pues tuve que transportar, para que él tuviera facilidad, la partitura a si bemol. Y entonces, pues, por eso en algunas partituras de las que os he pasado pongo que está en do, porque es exactamente la nota que yo quiero que suene, pero ellos leen con las notas esas transportadas, porque están afinados en si bemol. Entonces hay que escribir una segunda por encima de lo que se quiere que suene, ¿no? Como todos los instrumentos que están afinados en si bemol. Una pregunta, perdona, una pregunta, no sé si la has explicado, pero ¿por qué los 5 ríos son gallegos?
Son 4 ríos. ¿4? ¿Por qué son gallegos? Pues mira, tan sencillo como que yo esta obra la escribí en Galicia. No le... Porque yo como Mahler soy compositora de vacaciones. Y entonces pasé este verano unas vacaciones en Galicia y estos 4 ríos son ríos que están en un recorrido que yo hago a menudo en Galicia. Son ríos pequeños, no son ríos tan grandes como el Miño, son afluentes casi todos del Miño y son ríos que conozco. Algunos los he recorrido incluso en barca, ¿no? El Ulla es una belleza de río, lo conozco mucho porque lo he recorrido ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Vale, bueno, me voy a ahorrar un poco las presentaciones ni hablar de Pauline, que ya nos ha dado, digamos, la clase Consuelo. Bueno, por decir algo brevemente de mí, los que no me conocéis, bueno, yo actualmente estoy dando clases en el Conservatorio Superior de Granada. El año pasado estuve en Málaga, el anterior en Sevilla, previamente estuve 2 años en Oviedo. Bueno, al final casi nunca repito en el mismo sitio, pero simplemente también porque sepáis algo más de mí, bueno, entre mi catálogo pues se encuentra tanto obras de música instrumental, pero también me interesa lo que es la música electroacústica y también la música mixta. Y hay un aspecto también en el que en los últimos años vengo investigando y que me interesan especialmente los procedimientos de síntesis granular, tanto desde el punto de vista de la propia síntesis de la música electroacústica y también cómo esos procesos se pueden aplicar a la música instrumental. Ellos no creo yo que sepan lo que es, si lo quiero explicar. Bueno, por resumir un poco, a ver, la síntesis granular, bueno, en realidad es como algo que sucede dentro de la materia sonora. En realidad la materia sonora, ya sabéis que dentro de un sonido hay como muchos sonidos que son los diferentes parciales. Bueno, pues a la vez hay como la manera más precisa de representar todo eso son como pequeños puntos o cuantos sonoros que van apareciendo y desapareciendo, haciéndose más importantes o menos importantes. Porque todos esos parciales, digamos, tienen a su vez como una evolución. En lo mínimo que pueda durar un sonido suceden en el interior muchas cosas. Todo esto hace ya unos años se empezó a desarrollar con el espectralismo, pero todo lo que se ha llamado pues lo que es la biología y la genética del sonido, digamos el estudiar el interior del sonido y tratar un poco también de reflejar con la música instrumental todo eso que sucede en el interior. Bueno, a mí todo eso ya en su momento me fascinó, yo no quiere decir que haga música orquestral ni mucho menos, pero bueno, sí que me interesó especialmente esos procedimientos de síntesis granular y lo que me interesa sobre todo es lo que es la percepción a veces de la materia sonora como si fuese una multiplicidad de partículas. De tal manera que en una textura a lo mejor no tiene por qué haber una melodía, lo que hay son una multiplicación de puntos o cuantos sonoros que se van apareciendo y desapareciendo y formando a su vez, digamos, diferentes dibujos. Me voy al final, no sé si se ve más o menos bien. Bueno, yo he traído simplemente fragmentos de mi pieza. Yo en mi caso mi planteamiento tampoco no tiene nada que ver con el de Diana. Puede estar más cerca del de Consuelo, pero tampoco especialmente. A ver, a mí sobre todo lo que me interesa es el sonido. Yo necesito el contacto con el sonido. A mí lo que me inspira realmente es el sonido. Entonces, antes cuando preguntabas que cómo había sido todo el proceso, yo lo primero que hago es escuchar. O sea, estudiar los instrumentos, hago una labor de investigación. En el caso del acordeón, pues tratados que existen como el de la Barenreiter, el de Tina, el libro que tiene Iñaki Albert sobre el acordeón, sobre la percusión puede ser Solomon, Ramada. A su vez recurro a páginas web y un poco también lo que muchas veces le digo a los estudiantes de instrumentación que, hombre, el trabajo con el intérprete es fundamental, pero el trabajo de documentación con todos los materiales que hay desde el punto de vista gráfico y sonoro en internet se puede aprender muchísimo y puedes llegar a tener una idea muy precisa de lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, yo primero hice todo eso, después escuchar música, para mí es fundamental, como decía, escuchar mucha música, los materiales que nos pasó en este caso John sobre el chistu para familiarizarme con el sonido, escuchar, bueno, diferentes timbres de la percusión que yo más o menos ya tenía una idea que buscaba y también con el acordeón. Entonces, yo mi música, a ver, yo parto de alturas, yo utilizo armonía, yo no renuncio a lo que es la armonía.
pero después hay un trabajo tímbrico. Me interesa mucho el timbre y también los procesos, partir de algo y que se va transformando progresivamente. Entonces, os quería mostrar, ya que antes también te preguntaste un poco algo también de esta, digamos, de esta leyenda, de esta nota de la interpretación, para que os hagáis un poco una idea. Mirad, estas son las indicaciones para el Chulari. Si os fijáis, bueno, primero son unas escobillas, porque además del propio chipsu, ellos tocan el chipsu con una mano y con la otra mano tienen, bueno, un tamboril. Entonces, la EBSEC, sobre todo al principio de la obra, porque quería una determinada textura, todo empieza como muy sutil, lo que hace es el tamboril pasar una escobilla, de tal manera que lo que consigo es como un sonido como así entre aire, no exactamente aire, porque quería que se fusionara con un palo de estos de lluvia, que en este caso lo lleva la cordonista. Entonces quería fusionar, digamos, esos dos sonidos. Eso, bueno, es la indicación de esos movimientos rotatorios que va haciendo en la superficie, sobre el parche. Esa nota con cabeza cuadrada pues indica que son sonidos sobre todo de aire. En este caso él le da la vuelta así al instrumento, entonces claro, al cambiar, digamos, la posición de la embocadura va a salir otra cosa diferente. En eso consisten un poco también las técnicas extendidas, y eso se trata de buscar no solo sonidos para lo que está pensando el instrumento, sino ir un poco más allá, que eso un poco se trata también. Una de las cosas que se hace hoy en día es investigar en el propio instrumento y cómo ir más allá y cómo sacar otros timbres diferentes. Entonces, uno de ellos es ese, bueno, el otro es un sonido, es sonido a altura real que tiene la cabeza de fondo pero con mucho aire, imitando, a veces quería yo, en este caso no ha salido, pero quería una especie de shakuhachi, imitar el sonido de una flauta japonesa. Después, bueno, más abajo creo que lo único que hay es un finger slap, que son sonidos que hace dándole golpes con el dedo a los agujeros. Suenan como una especie de sonidos percusivos para otro de los, digamos, de las texturas que hay en la obra, en la que son todos sonidos, todos los instrumentos, aunque no sean de percusión, hacen sonidos percusivos. Sí. Tanto el tam-tam como los platos suspendidos, bueno, el tam-tam lo utilizo con Super Bowl. La Super Bowl, no sé, bueno, por supuesto tú sí que sabes, pero bueno, es como una baqueta que tiene una cabeza de goma, es diferente, es más dura, y la fricción, digamos, te produce sonidos que para mí son muy interesantes, porque son sonidos inarmónicos y te da como resultado un espectro. Entonces, bueno, yo todo eso también fui probando con diferentes tamaños de Super Bowl hasta conseguir, digamos, una sonoridad que más o menos me encajaba a su vez con la armonía que va haciendo, en este caso, el acordeón. Por eso os decía, hay armonía, hay alturas, pero también hay timbre, y de alguna manera trato de fusionar todo eso para tratar de eso, de buscar pues sonoridades que a mí me resultan atractivas y que de alguna manera me resultan sugerentes. Por eso os decía que para mí es fundamental partir del sonido. Yo lo que estudio fundamentalmente es eso, el sonido. El arco también lo utilizo. El arco en este caso es para el glockenspiel, que al final no lo va a poder hacer por el tipo, porque es una lira que está en el estuche y no puede pasar el arco. No tiene acceso Pensábamos que era el otro soporte que iba a tener, entonces nada, lo que va a usar es el vibráfono con arco, y en este caso en el bombo también pasa la Super Bowl. Y lo mismo, sale como un sonido grave que es impresionante, que se fusiona también muy bien, incluso desvirtúa un poco los graves que en un momento en particular está haciendo, en este caso el acordeón. Y creo que ya por último, bueno, esas son algunas técnicas. Vale, estas son las indicaciones del acordeón. Lo único, bueno, los sonidos también de aire, que ya también he hablado con Suelo un poco de cómo se produce en el acordeón. Quizás lo más particular que tiene esta obra con respecto al acordeón es esto que estoy señalando aquí, que le pido sonidos similares a un güiro de percusión. O sea, hay un momento dado en que el acordeonista lo que hace es con un ritmo de tarantela, que ahora hablaré de eso porque está relacionado con una de las obras de Colin Viardot, con un ritmo de tarantela tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, 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 tan. Pues eso se va formando todo, pero con sonidos percusivos. Entonces el acordeonista va haciendo sonidos de aire y o lo hace con la misma uña o con una tarjeta sobre una de las hileras, una de las botoneras del acordeón, va haciendo ra, 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 y va creando ese sonido de güiro.
Y después, bueno, ya lo de velo vibrato es una de las, quizás de las técnicas más populares, más usadas en el acordeón. Un poco cómo fue para mí la concepción de esta obra. Pues mira, como decía, a mí me dicen, bueno, pues tengo que componer para este trío. Vale, lo primero, escuchar mucha música, documentarme, familiarizarme con los sonidos. Después estaba lo de que tenía que tener alguna relación con Pauline. Eso ya para mí fue como una complicación, porque claro, lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hacía esta mujer. Claro, hay una diferencia de época, una diferencia generacional. Pero bueno, fui escuchando música suya y me encontré en un programa de radio que precisamente como este año es pues, ese homenaje, escuché unas piezas para violín y piano. Y hubo dos de ellas que me llamaron la atención especialmente. La primera, bueno, que además tiene algo al principio de infantil, es un romance que está dedicado a su hijo, y después una que es una tarantela. Entonces decidí coger lo que es el incipit. O sea, el incipit es el inicio del romance, que además es como un motivo muy recurrente a lo largo de toda la pieza. Creo que lo tenía, la primera de ellas sobre todo, un romance. Bueno, pues decido, me interesa especialmente la interválica que utilizan, que son terceras. Bueno, por cosas de las que ahora mismo no viene a cuenta hablar. Pero lo que decido es por qué no coger este índice, ese comienzo de esa obra, que además es muy repetitivo, y transformarlo desde mi punto de vista, desde la perspectiva, o sea, ¿qué haría yo hoy en día con ese material? Entonces, es mi manera de un poco de hacer, bueno, esta especie de homenaje, coger un material de esta compositora, pero aplicarlo a mi propia manera de sentir y sobre todo de concebir la música. Entonces, de ahí un poco el título de mi pieza, que es An Index de Construction, es decir, de construcción de un índice. Cojo ese pequeño fragmento y en realidad mi pieza consiste en cómo ir transformándolo, deconstruyéndolo hasta la disolución, que es el final de todo. La primera... bien, no sé si... Vale, mirad, este es, digamos, el comienzo de la pieza. A ver, también un pequeño apunte. La pieza es para estos tres instrumentos, digamos, para el titulari, con el chichu, con el tamboril, para el percusionista y la acordeonista. Lleva una pista de electrónica al comienzo. Lo que pasa es que esa pista ahora mismo no se va a lanzar en este concierto, se va a hacer en el de Segovia porque había una serie de, digamos, de materiales que me faltaban, de grabaciones de ellos que necesitaba. Porque necesitaba que me grabasen determinados sonidos para, digamos, manipularlos. El comienzo, si os fijáis, está lo que os había dicho, la acordeonista lo que está es con ese palo de lluvia, el titulari está con la escobilla, simulando sonidos así, y el protagonista, que os he señalado ahí con ese cuadrado rojo, es, en este caso, sería el glockenspiel con arco, que va haciendo esas notas largas que forman parte de ese incipit con el que empieza el romance de Viardot. Pero fijaos que la textura es diferente. Al final, si tú coges un material y le pones un marco diferente, cambia totalmente. Pero a mí fue precisamente esto lo que me interesó. Si yo ese material, que me resultaba incluso como algo infantil, le cambiaba el contexto, resultaba algo totalmente diferente. De hecho, la parte de la electrónica comienza incluso con esa melodía con una caja de música. Si crea una textura muy particular, se va escuchando esa caja de música, haciendo esa melodía, que se va transformando poco a poco, se va escuchando ese fondo de, digamos, con el acordeón y el chichu, y después esa melodía etérea que va haciendo con el arco, en este caso el percusionista. Claro, después todo esto era el comienzo. Después lo que me tenía que plantear es qué hago con todo esto. Bueno, pues fundamentalmente, como decía, los procesos de transformación que me planteé eran tímbricos, a través de buscar diferentes sonoridades y diferentes texturas, también un progresivo engrosamiento tanto de la armonía como una multiplicación de las notas para llegar precisamente a esa textura granular. Yo tenía claro al comienzo que quería llegar a una multiplicación de todas las notas, que se llenase el espacio sonoro de puntos, como si puntos que aparecen y desaparecen, y acabar destruyendo todo eso.
Entonces, lo que me tenía eso, a partir de aquí, lo que empieza a ver, pues eso, un progresivo engrosamiento, digamos, de la armonía, que va a llegar incluso a hacer clústeres en registros extremos, porque me parecía muy expresivo, necesitaba acabar con algo muy expresivo, y esa proliferación de los sonidos. Y aquí, bueno, simplemente veis una muestra, con eso que está en rojo, como esa melodía, que empezaba lenta, ya ha ido progresivamente haciéndose más rápida, y este sería otro marco textural en el que está esa misma melodía. Si os fijáis, ahora en este caso la lleva el vibráfono, pero está con 4 baquetas. Está por un lado con sonidos apagados en el registro agudo haciendo dampening, y después haciendo, digamos, esos sonidos más largos en el otro registro. Se crea una textura interesante, también una técnica interesante que me interesaba explorar del vibráfono, me gustaba la propia sonoridad. Y por encima de esto, si os fijáis, todos estos puntos que van apareciendo, es que ya, digamos, esa melodía que era al principio notas largas ha empezado como a multiplicarse, ta, 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 pero todavía es como un movimiento que va acelerando y decelerando, y que se produce, se va escuchando en diferentes instrumentos y en diferentes registros. Si os fijáis, este es otro momento de la obra donde, como veis, ya el material sigue siendo básicamente, tiene conexión con el principio, pero ya se ha ido transformando, ya hay como mucho más sonido y mucha más densidad armónica. Este sería uno de esos ejemplos que os comentaba antes de textura granular. Si os fijáis, aquí no hay una melodía, no hay tampoco un acorde, lo que hay, si os fijáis, es una multiplicidad, los diferentes instrumentos van repitiendo una misma nota que hacen con sonidos picados. Al vibráfono le pedía una especie de doble stroke, los dobles rebotes también, para que fuese mucho más perceptible esos puntos, y la acordeonista lo mismo. Se va escuchando en diferentes puntos del espacio, entonces va creando como esos puntos de luz rápidos que van apareciendo y desapareciendo. Bien, este sería uno de los momentos. Si os fijáis, bueno, aquí no aparece, pero bueno, ha cambiado el tempo, ha cambiado el compás. Aquí el acordeón, no sé si veis aquí estos sonidos, la cabeza cuadrada, esos son sonidos de aire, y este es el sonido de Willow que os decía. De tal manera que esta es una parte también, digamos, en la que tiene otra conexión con otra de las piezas de Viardot, que era una tarantela. Eso me parecía, bueno, simpático, ya que Pauline Viardot de alguna manera tenía raíces españolas, esa conexión, digamos, de la tarantela del sur de Italia, que de alguna manera, bueno, aunque sea muy lejana, pero tiene algo de conexión también con España o con el sur de España, ese tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, 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 tan, ta, tan, ta, tan. Lo que pasa es que, claro, está hecho de una manera, pues eso, todo con ta, 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 ta. Eso es lo que va a hacer la acordeonista. El chistu va haciendo los sonidos percusivos, y lo que está haciendo el vibráfono en realidad está tocando con la parte de atrás de la baqueta, no está tocando con la cabeza, para conseguir precisamente el sonido más apagado o así, digamos, percusivo. Bien, y este es casi el momento final, que sería, precisamente para mí sería el clímax. Digamos que el discurso, la dialéctica de la obra, que otra de las cosas, digamos, que yo trato también siempre de preguntarme, ¿qué hago con todo esto? Una cosa son los procesos, cómo me voy a transformar, y ahora, ¿qué quiero decir? Pues digamos que el discurso está organizado de manera que hay como arcos, como puntos de tensión y distensión. Va llegando progresivamente una tensión, hay una relajación, donde se va, digamos, se va diluyendo la materia sonora, y así progresivamente hasta el último punto, que es álgido y que es precisamente el punto final, como decía, que tiene que ver con toda la disolución de ese material. Si os fijáis aquí, en realidad lo que hemos llegado, el titular está tocando dos chistus al mismo tiempo, porque quería por eso toda esa densidad, dos chistus al mismo tiempo que se mueven a distancias muy cercanas, de segunda, buscando todas esas fricciones, porque no quería que se percibieran ya alturas, sino como una especie de timbre. Si juntan mucho los sonidos, no se perciben entre sí, perciben en realidad un timbre, que es el resultante. Entonces, buscando eso, el chistularito para los dos chistus con alturas muy, por eso, muy juntas. El percusionista también está, aquí no se ve, pero bueno, también está haciendo, digamos, trémolo rápido, y la acordeonista pues ya ha llegado a ese punto culminante, que es
registro máximo grave y casi registro máximo agudo. Es un momento, pues eso, como de éxtasis final, donde ya lo único que le queda después de haber explorado, digamos, todos los registros son esos clusters rápidos, son racimos de notas rápidos que se van moviendo y bueno, pues esa es, digamos, la introducción, como os decía, de todo este material. Yo quería personalmente dar las gracias tanto a mis compañeros que han traído a sus alumnos como al alumno que ha venido por motu propio. Me parece que es importante que vosotros sepáis que vuestros profesores, más allá de la vida en el aula, tienen también vida musical fuera. Ellas son profesoras de algunos centros y están aquí estrenando. Víctor tuvo un estreno la semana pasada también. Muchos de vuestros profesores tienen mucha vida musical fuera del centro y es importante que lo sepáis porque de alguna manera también pueden ser un ejemplo para vosotros, que no tenéis que decir, uff, y si me mato a estudiar una vez que me toca dar clases. Bueno, no, la música tiene muchas salidas, ¿no? Y es verdad que de esto no se vive, pero también es verdad que no tienes por qué meterte en un aula y ya cierre el instrumento y me puedo cortar las manos, ¿no? Uno puede realizarse como músico independientemente de que quizá no sea su medio de vida principal. Y yo le quiero dar las gracias a estas dos magníficas compositoras y personas que han venido completamente de forma desinteresada para abriros un poco de camino, porque sé que algunos de vosotros, mis pensamientos cuando tenía vuestra edad, de muchos de mis compañeros, era decir, bueno, yo me mato a estudiar un instrumento porque luego me den una partitura y diga que rompo la copa, esto, y era como, ¿a quién se le ha ocurrido? ¿No? Hay que estar un poquillo tarado. No, el arte tiene muchas maneras muchas formas de representarlo y tenemos que abrir la mente y pensar que lo que se nos ocurra a cada uno puede ser igualmente válido. Mañana son 10 personas, 3 propuestas hemos visto, 3 propuestas completamente diferentes, las 7 de mañana son diferentes también y creo que si os va a interesar lo que habéis escuchado os puede gustar el concierto. Muchísimas gracias a todos.